Buenos días para todos. Bienvenidos a este masterclass sobre esclerosis múltiple. Mi nombre es Saúl Reyes, yo soy jefe del Departamento de Neurología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Quiero agradecerle a todas las personas que siempre nos acompañan en estos eventos de educación continuada. Recientemente tuvimos dos eventos bastante concurridos, un simposio de actualización en migraña el 1 de septiembre y un simposio de apnea del sueño el 15 de septiembre. Hoy vamos a tener un masterclass sobre PIRA en enfermedad en esclerosis múltiple y para el resto del año tenemos una agenda bastante interesante. Para el 18 de octubre tenemos un masterclass sobre ataque cerebrovascular con nuestros aliados del Centro Hospitalario Serena del Mar en Cartagena. Para el 26 y el 27 de octubre tenemos el 8º Simposio Internacional de Ataque Cerebrovascular, que es un evento referente a nivel Colombia y Latinoamérica. El 22 de noviembre tenemos un masterclass muy interesante sobre el rol del neurólogo en la cirugía de epilepsia. Y cerrando nuestro año académico, el 29 de noviembre tendremos el 2º Simposio Latinoamericano sobre el manejo práctico de la esclerosis múltiple con un enfoque en linfopenia. Hoy tengo el honor y honestamente me genera mucha emoción presentar a nuestra oradora, la profesora Mar Tintoré, quien muy generosamente está conectada en vivo, acompañándonos. Va a presentar este masterclass sobre progresión independiente de actividad tipo recaídas en esclerosis múltiple. Como todos ustedes saben, la profesora Tintoré es jefa asistencial del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, CEMCAT, del Servicio de Neurología, Neuroinmunología y jefa de sección en el CENCAT del Hospital Universitario de Valdebrón. Es actualmente la presidenta de ECTRIMS. La profesora Tintoré ha publicado más de 260 artículos en revistas españolas e internacionales y es revisora habitual de muchas de estas revistas indexadas tanto nacionales como internacionales. Su factor H está sobre el número 60 y sus trabajos han recibido más de 15.000 citaciones. Profesora Tintoré, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, como siempre por su generosidad. Ahora, como lo hemos charlado antes, usted tiene, además de ser mentora y profesora de tantas personas en el mundo, ahora tiene una cohorte de pupilos en Colombia. Nos encanta tenerla bienvenida. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias por esta invitación que me hace una especial ilusión porque, como tú bien referías, pues yo ya me siento como parte de la familia colombiana. Conmigo han estado pues María Isabel Zuluaga, Simón Cárdenas, René Carvajal, Claudia Guío. Contigo, Saúl, también hemos trabajado, o sea que la verdad que sí, me siento muy afortunada por todas estas colaboraciones. Soy gran fan de mis neurólogos colombianos y la verdad que un lujo esta buena conexión y aprovecho para también decirles a los jóvenes que estaremos encantados de seguir con esta conexión catalano-colombiana. Y nada, sin más, voy a ver si comparto mi pantalla. Me decís a ver si pueden ver mi pantalla. ¿La estáis viendo, Saúl? Sí, la estamos viendo. Mientras ajustamos la pantalla, profesora Tintoré, quiero rápidamente agradecer a los patrocinadores de este evento, en esta ocasión Biopaz y Sanofi. Muchas gracias por apoyar y apuntarle a la educación continuada en Colombia a través de estos patrocinios. Ya puede arrancar, profesora Tintoré. Muy bien. Pues como decía, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que un lujo y un placer participar en este masterclass y voy a hablarles de este concepto de PIRA que parece reciente, pero que la verdad está emergiendo pues con mucha fuerza, diría.
Estos son mis conflictos de interés. Y esto va a ser un poco el outline de mi presentación. La verdad es que durante muchos años hemos concebido todos esta enfermedad como una enfermedad que tenía una fase preclínica, una fase remitente recurrente y una fase que llamábamos secundariamente progresiva. Y un poco lo que teníamos aceptado es que en la fase remitente recurrente, nuestros pacientes, cuando adquirían discapacidad, esto se debía a que de alguna manera tenían una recuperación incompleta después de los brotes. Y sí que en esta fase pues teníamos claro que la inflamación no nos favorecía. Tenemos datos que nos dicen que en la fase remitente recurrente, pues si tenemos más brotes, los pacientes tendrán mayor discapacidad, y también que si los pacientes adquieren más lesiones nuevas en T2, pues los pacientes también llegan a tener una evolución peor, como aquí en estos datos de la cohorte de Queen Square, donde el acúmulo de lesiones nuevas en T2 que vemos aquí, sobre todo durante los primeros años, está claramente asociado con una evolución a formas secundariamente progresivas. También teníamos claro que luego venía una fase secundariamente progresiva en la que es verdad que nuestros pacientes adquieren discapacidad y adquieren mayor hándicap de manera lentamente evolutiva. Y aquí muchas veces esto ya no está tan directamente relacionado con inflamación, y en la resonancia pues lo que vemos muchas veces es una mayor atrofia que van adquiriendo nuestros pacientes. Sin embargo, este concepto de estas dos fases bien delimitadas, esta fase remitente recurrente con brotes y lesiones nuevas en T2 y esta forma más secundariamente progresiva, es lo que de alguna manera estamos viendo que no se ajusta a lo que nos dicen los datos, ¿no? Sino que existe inflamación y neurodegeneración que están presentes durante toda la enfermedad, desde el inicio hasta las fases más avanzadas. Este es un estudio interesante que nos viene a poner un ejemplo de cómo la neurodegeneración está presente desde incluso antes de que la enfermedad se manifieste. Este es este trabajo muy interesante sobre los neurofilamentos, que como saben es un reflejo de inflamación y también de neurodegeneración, como los neurofilamentos ya los vemos elevados en fases presintomáticas. Este es un trabajo que se llevó a cabo en militares de los cuales había suero guardado, y de ahí se vio cuáles de ellos en un futuro iban a desarrollar una esclerosis múltiple, y se buscó también un grupo control. Pues bien, mirando a aquellos pacientes que estaban asintomáticos, pero que sabemos que 6 años después iban a desarrollar una esclerosis múltiple, y comparándolo con controles, ya en estas fases presintomáticas veíamos que existía un incremento de los neurofilamentos ligeros. Si esto lo mirábamos un año antes de desarrollar los síntomas, esta diferencia todavía es mayor comparado con los controles. Y si vemos lo que pasa en estos pacientes que sabemos que van a desarrollar la enfermedad, entre el año -6 y el año -1, pues vemos cómo estos neurofilamentos tienden a aumentar. Esto lo que nos está diciendo es que incluso en estas fases presintomáticas ya tenemos un biomarcador que nos indica esta concomitancia de inflamación y neurodegeneración. También les recomiendo la lectura de este Lancet Neurol, que llevó a cabo esta revisión de parte del Clinical Trials Committee, en la cual nos pone de relieve, y no lo voy a repasar en detalle, todos los argumentos que hay para de alguna manera corroborar esto que digo,
de que la inflamación y la neurodegeneración están presentes durante toda la evolución de la enfermedad. Y si bien la inflamación es más predominante al inicio, la encontramos también en fases más avanzadas, y lo mismo, si bien la neurodegeneración aparece más marcada posteriormente, ya está presente incluso en las fases presintomáticas. Y por lo tanto hay una concomitancia de todos estos mecanismos de daño y de mecanismos compensadores que vemos durante toda la enfermedad y que de alguna manera nos acompañan en mayor o menor medida durante toda la evolución de la enfermedad. Y un poco a partir del comprender mejor que estos dos fenómenos son concomitantes, emerge probablemente el concepto de pira. El concepto de pira nace de una cohorte de pacientes tratados con natalizumab, a los cuales, por lo tanto, les habíamos quitado mayormente la inflamación, en el que se constata como hasta casi un cuarto de los pacientes siguen empeorando su discapacidad a pesar de haber eliminado por completo la inflamación. Quizás el trabajo que mejor establece estos conceptos es el trabajo de Ludwig Kappos, mirando este ensayo clínico en el que todos conocemos, el ensayo clínico OPERA, que es un ensayo en una población remitente recurrente, en la cual se compara la eficacia de interferón betas comparado con ocrelizumab. Pero lo interesante de este trabajo es que desglosan dos tipos de empeoramiento que pueden sufrir los pacientes. Por un lado, los pacientes pueden sufrir lo que le llaman el RO, que sería esta recuperación incompleta asociada a un brote y que reflejaría el componente más inflamatorio de la enfermedad. Y definen también este concepto de progresión independiente de los brotes, que llaman PIRA, en el que habría esta progresión más silente que reflejaría mejor este componente más neurodegenerativo de la enfermedad. Y quizás lo más interesante de este trabajo es que cuando miran si en esta población, en teoría remitente recurrente y por lo tanto en teoría mucho más inflamatoria, ven que tanto en la población de interferón como en la población de ocrelizumab hay un grupo de pacientes que empeoran, que en este grupo pues es más o menos de un 30%, en el grupo tratado con ocrelizumab más o menos de un 20%, e intentan desglosar por qué han empeorado los pacientes, si han empeorado por este fenómeno de PIRA o por que el brote se ha recuperado de manera incompleta. Y un poco yo diría que de manera sorprendente, o por lo menos a mí en aquel momento me sorprendió, vimos cómo, incluso en una población remitente recurrente, la mayoría del hándicap que adquieren nuestros pacientes lo hacían por un mecanismo de PIRA mucho más que un mecanismo de RO. Y esto también es válido para la población tratada con ocrelizumab, poniendo de manifiesto este fenómeno de que esta progresión silente está presente ya en la fase remitente recurrente de la enfermedad y que además parece ser el driver predominante por el mecanismo por el cual nuestros pacientes empeoran. Creo que este trabajo puso un poco en cuestión, ¿no?, todo nuestro argumentario que teníamos hasta entonces, y a partir de ahí han salido también otros trabajos evaluando este concepto de PIRA y de RO en diferentes grupos. Este es un trabajo muy interesante, liderado por Fred Labling y publicado también en Brain recientemente,
en el cual examinan diferentes poblaciones, la población pediátrica, en una población de formas, lo que llamaríamos remitente recurrente, secundariamente progresiva o primariamente progresiva. En azul serían los pacientes que no tienen un brote. En rojo veríamos aquellos pacientes que han tenido al menos un brote. También vemos en gris oscuro aquellos pacientes que han empeorado de su discapacidad de alguna manera. Y en verde clarito vemos aquellos que han empeorado porque han tenido este fenómeno de PIRA. Lo primero que podemos ver aquí es que el fenómeno de PIRA está presente en todos los fenotipos, incluso en los niños, incluso en las formas tempranas de la enfermedad, y que de todas maneras es el principal driver de discapacidad, sobre todo en las formas progresivas. También impacta en las formas repitentes recurrentes y probablemente en menor manera en las formas pediátricas, pero ya está presente. Y vemos cómo el mecanismo de empeoramiento por recuperación incompleta pues está muy presente en aquellas poblaciones que tienen más brotes, como serían las formas pediátricas y las formas remitentes recurrentes y, por lo tanto, asociadas a una edad temprana. Este es otro trabajo del grupo italiano, en el que también, usando el registro italiano, miran a ver aquellos pacientes que pueden hacer PIRA y RO. Y también aquí un poco lo primero que vemos es que ya en los primeros años, después del inicio de la enfermedad, ya vemos que el fenómeno de PIRA ya puede estar presente. Este es un trabajo de nuestro grupo que hemos realizado en la cohorte de pacientes con primeros brotes. Y el primer resultado, nosotros analizamos casi 1.150 pacientes seguidos prospectivamente, con una mediana de seguimiento de más o menos 8 años, y vemos cómo hasta un cuarto de nuestros pacientes, un 25%, van a presentar al menos un fenómeno de PIRA durante su seguimiento. También nos llamó la atención que hasta un 8% podían presentar este fenómeno de PIRA incluso durante los 5 primeros años después del inicio de la enfermedad. Voy a pasar ahora a hablar un poco de qué quiere decir. Ahora tenemos más claro cuál es el concepto de PIRA, pero qué implicaciones tiene tener pacientes que desarrollan PIRA. Pues bueno, tenemos datos ya que nos indican que los pacientes que van a tener PIRA, esto indica que tienen un mayor componente neurodegenerativo y que van a tener además estos pacientes un peor pronóstico. Este es un trabajo también del grupo de Capos, liderado por Cristina Granziera, en el cual analizan también una cohorte de pacientes y ven cuántos de estos pacientes van a desarrollar PIRA e intentan ver cuál es la atrofia que está asociada a este fenómeno de PIRA. Y lo que rápidamente nos indican es que aquellos pacientes que van a desarrollar PIRA son pacientes que está asociado a pacientes que tengan una mayor pérdida de volumen cerebral y, por lo tanto, una mayor neurodegeneración. Ellos analizan también qué tipo de atrofia es la que más está afectada y ven que la mayor pérdida se produce en la pérdida de volumen cortical de sustancia gris o en la pérdida de volumen profundo también de sustancia gris. También analizan de manera muy interesante no solo la atrofia cerebral, sino la atrofia de la médula espinal
y también ven cómo aquellos pacientes que van a desarrollar PIRA son pacientes que van a desarrollar una mayor atrofia en la médula espinal comparado con la cohorte en general. Y siempre, incluso en las formas remitentes recurrentes, aquellos que van a desarrollar PIRA siempre tienen mayor atrofia que aquellos que no lo van a desarrollar. Otra manera de mirar el fenómeno neurodegenerativo es mirar lo que pasa a nivel del ojo, mirando lo que sería el grosor de la capa de fibras nerviosas a nivel de la retina. Y en este trabajo, también muy interesante, el fenómeno de PIRA también se ve asociado a una mayor pérdida de la capa de fibras nerviosas peripapilar a nivel retiniana y también a una mayor pérdida de las células ganglionares maculares. Esto nos viene a decir un poco lo mismo, que aquellos pacientes que tienen PIRA van a tener una mayor componente neurodegenerativo. ¿Y qué implicaciones tiene esto a nivel clínico? Pues también tenemos ya datos, esto es el trabajo que ya les había presentado de Fred Lablin, en el que ellos miran también cuando aquellos pacientes que tienen PIRA, ellos lo dividen en aquellos pacientes que tienen PIRA y además brotes, aquellos pacientes que tienen PIRA sin brotes o aquellos pacientes que tienen únicamente RO, que sería la recuperación incompleta tras un brote. Y aquí intentan ver cuánto tiempo tardan los pacientes en pasar de un IDSS de 1 a un IDSS de 4 o de un IDSS de 1 a un IDSS de 6 o de 4 a 6. Verán que el tiempo siempre es más corto y por lo tanto el pronóstico peor en aquellos pacientes que van a tener fenómeno de PIRA y brotes, por ejemplo, 2,6 años. Si solo tienen PIRA, 3,5 años. Si tienen solo RO, aproximadamente casi 4 años. Por lo tanto, el empeoramiento es mayor en aquellos pacientes que tienen PIRA. Y en este caso están mirándolo en las formas remitentes recurrentes. Esto también es lo que vemos en nuestra cohorte, en el trabajo que les mencionaba, donde tenemos aquí cómo evolucionan los IDSS en nuestra cohorte, en aquellos pacientes que presentan PIRA, en aquellos pacientes que presentan RO o en aquellos pacientes que no presentan ni PIRA ni RO y que por lo tanto no han empeorado. Y aquí vemos el tiempo hasta IDSS 6, en verde serían aquellos pacientes que no han presentado ni PIRA ni RO. En naranja sería el riesgo de tener un IDSS de 6 en aquellos pacientes que presentan RO. Y en lila sería el riesgo de llegar a un IDSS de 6 en aquellos pacientes que presentan PIRA. Y vimos cómo claramente el riesgo es mayor en aquellos pacientes que presentan PIRA. Por lo tanto, la trayectoria, aquí también es comparando la trayectoria de aquellos pacientes que tienen PIRA, trayectoria de IDSS de aquellos pacientes que presentan PIRA con respecto a aquellos que no lo presentan. Vemos claramente una trayectoria de IDSS diferente y veremos también que aquellos pacientes que tienen PIRA pues tienen hasta 8 veces más de probabilidades de hacer un IDSS de 6. Si miramos aquel pequeño porcentaje de pacientes que hacen un PIRA temprano, un PIRA durante los 5 primeros años, pues estos pacientes tienen hasta 26 veces más de probabilidades de llegar a un IDSS de 6. Y aquí también analizamos los pacientes que tienen un PIRA activo, que serían aquellos pacientes que tienen un PIRA, pero que tienen lesiones nuevas en T2 y por lo tanto tienen también alguna parte de componente inflamatorio. Y también vemos cómo tener neurodegeneración e inflamación es peor que tener solo neurodegeneración. Por lo tanto, esto nos confirma este mal pronóstico a largo plazo de aquellos pacientes en los que detectamos el fenómeno de PIRA.
Pero ¿podemos hoy en día identificar el PIRA? ¿Es algo que podemos identificar clínicamente o podemos identificarlo de alguna otra manera? La verdad es que no hay una respuesta clara todavía a esto, pero igual estamos entendiendo un poco más lo que ocurre. Sabemos que en las fases inflamatorias se produce una lesión aguda inflamatoria que normalmente ocurre en la sustancia blanca y ahí se produce una ruptura de la barrera hematoencefálica que podemos identificar bien en la resonancia mediante la presencia de lesiones que captan gadolinio o mediante la presencia de una lesión nueva en T2. Pero estamos aprendiendo que existen otro tipo de lesiones que llamaríamos crónicas activas, que son lesiones en las que parece ser que existe un componente inflamatorio distinto que se localiza en el borde de la lesión y que sería el responsable de que esta lesión fuese creciendo lentamente y que parece que estas lesiones crónicas activas tendrían mucho que decir en esta progresión lenta que sufren nuestros pacientes. Si bien no tenemos un marcador de resonancia claro de cómo identificar estas lesiones crónicas activas, sí que parece que en la técnica de SWI podemos identificar en algunas lesiones que existe un anillo hipointenso que podría corresponder a microglía activada que serían producto de degradación de este crecimiento periférico que presentan las lesiones crónicas activas. Y también parece que podríamos controlarlo si pudiésemos detectar de qué manera estas lesiones van creciendo, que sería este concepto de este crecimiento lento que pueden presentar estas lesiones crónicas, sería el concepto este de las slowly expanding lesions. Por lo tanto, podríamos tener dos maneras de identificar esta cronicidad. Una de ellas sería, como les decía, controlando estas slowly expanding lesions o a través de la identificación de estas lesiones, de estos pequeños anillos paramagnéticos que podemos identificar utilizando las técnicas de SWI. Todavía, sin embargo, no tenemos muy claro cuál es exactamente la relación entre una y otras. Parece que las slowly expanding lesions sería un concepto más amplio y que las RIMS o las PRLs, las Paramagnetic Rim Lesions, serían un subtipo de cells, aunque esto todavía creo no está del todo claro. Sí sabemos que estas paramagnetic rim lesions que podemos identificar en este trabajo pues, nos subdividen a los pacientes, por ejemplo, en función del número de paramagnetic rim lesions que identifican en los pacientes, entre ninguno, 1, 3, más de 4, y sí vemos que a nivel de IDSS, por ejemplo, cuantos más anillos paramagnéticos, más discapacitados estarán los pacientes. También esto es cierto con otros scores como otros scores más cognitivos. Por lo tanto, sí parece que estos RIMS o estos Paramagnetic Rim Lesions se asocian a discapacidad. De todas maneras, no son fáciles de detectar desde un punto de vista técnico. Tuvimos un workshop del Magnims hace poco para revisar un poco todo el concepto de PIRA y ahí aprendí un poco que desde un punto de vista técnico el detectar las slowly expanding lesions no parece algo muy sencillo para la práctica clínica, probablemente sí para los ensayos clínicos, pero está claro que para decir que hay una lesión que crece necesitamos tener al menos
varios time points, por lo tanto esto no lo podríamos decir a no ser que tuviéramos, por ejemplo, 3 time points en un periodo de tiempo. También esta técnica requiere de tener herramientas automáticas robustas y por lo tanto parece complicado de utilizar esta técnica en la práctica clínica. Los paramagnetic rim lesions parece que probablemente serían más factible usarlos en práctica clínica, pero tienen el inconveniente de que son poco frecuentes, o por lo menos con las técnicas que tenemos ahora probablemente podemos detectar un número limitado de paramagnetic rim lesions. Existiría otra técnica que parece que sería de gran interés para detectar esta microglía activada responsable de la progresión o responsable de estas lesiones crónicas activas, que sería el PET con este marcador de TSPO. Sin embargo, esta es una técnica que está disponible en muy pocos centros, en Francia, en París existe, como saben, el grupo de Bruno Stankov, que es pionero usando esta técnica, pero es una técnica compleja que además es muy cara y que también no está exenta de complicaciones, puesto que también está asociado a exponer a nuestros pacientes a radiaciones si la usamos de manera repetida, pero que es una técnica que qué duda cabe que tiene un gran potencial en cuanto a la monitorización de la progresión, al menos, por ejemplo, en entornos como un ensayo clínico, y yo sé que ahora están trabajando en ver cómo se puede usar esta técnica en ensayos clínicos multicéntricos, lo cual todavía no está implementado. Podríamos a lo mejor identificar esta progresión, estas lesiones crónicas activas con biomarcadores, ¿por qué no? Este es un trabajo de nuestro grupo en el que también mirábamos en aquellos pacientes que tenían lesiones con la identificación de este anillo paramagnético, y lo dividíamos en aquellos pacientes que no tenían ninguno, 1 o 2 o más, y mirábamos, por ejemplo, la chitinasa en líquido cefalorraquídeo, que saben que es un biomarcador que hemos trabajado mucho con él, y vemos cómo sí parece que aquellos pacientes que tienen niveles más altos de chitinasa también serían aquellos que tienen niveles más altos de un mayor número de anillos paramagnéticos. Este es otro trabajo muy interesante en el que cogen aquellos pacientes que participaron en el ensayo clínico ASCEN. El ensayo clínico ASCEN era el ensayo clínico que miraba el efecto del natalizumab comparado con interferón. Y aquí miran de manera retrospectiva si los neurofilamentos en el suero podrían identificar a aquellos pacientes que luego van a desarrollar el PIRA, ¿de acuerdo? Y desafortunadamente no encuentran que los niveles de neurofilamentos les identifiquen a aquellos pacientes que posteriormente van a desarrollar un PIRA, probablemente porque estamos viendo cómo los neurofilamentos son un biomarcador que nos indica probablemente más inflamación y neurodegeneración secundaria, pero sobre todo inflamación. Y por lo tanto, en contextos sin inflamación, como sería en pacientes tratados con natalizumab, probablemente los neurofilamentos no serían el biomarcador idóneo. Este es un trabajo muy interesante en el que analizan, en un grupo de pacientes que desarrollan PIRA, analizan 2 biomarcadores, GFAP y neurofilamentos,
Y aquí, de nuevo, ven cómo los neurofilamentos no son capaces de identificar a aquellos pacientes que van a desarrollar un PIRA. Concluyen los autores que los neurofilamentos serían más un biomarcador para enfermedad aguda. Y en cambio sí que ven cómo los niveles altos de GFAP están más elevados en aquellos pacientes que presentan PIRA y particularmente en aquellos pacientes que presentan un PIRA no activo, es decir, un PIRA sin ningún tipo de signo de actividad tampoco radiológica. Por lo tanto, GFAP podría ser un marcador bien interesante para identificar PIRA. Y esto también lo han visto en este otro trabajo muy reciente, en el que cogen pacientes tratados con terapias anti-CD20 y, por lo tanto, pacientes en los cuales la inflamación es escasa, y ven cómo, de nuevo, GFAP está elevado en aquellos pacientes que van a presentar una progresión de su discapacidad y que combinando GFAP y neurofilamentos podríamos identificar probablemente estos dos componentes, uno más inflamatorio y otro más neurodegenerativo. De replicarse estos datos, la verdad que parece bien interesante si pudiésemos utilizar GFAP como biomarcador para identificar este fenómeno de PIRA. Y evidentemente todavía creo que estos son datos preliminares, pero qué duda cabe que parecería de gran interés. Este es otro trabajo también de nuestro grupo en el que investigábamos otro biomarcador distinto, la SERPINA3, que aquí la determinábamos, no lo he dicho previamente, pero también la gracia de la GFAP es que está determinada en suero. Aquí la serpina estaría determinada en líquido. También vimos que podía ser un buen biomarcador de fenómenos neurodegenerativos como los que vemos en las formas primariamente progresivas, pero aquí estamos hablando de otro biomarcador en líquido. Evidentemente, el concepto de PIRA tiene problemas metodológicos que todavía no hemos acabado de solventar. Nosotros en nuestro trabajo definimos PIRA de la siguiente manera. Nosotros teníamos pacientes que habíamos visto desde el primer brote y luego teníamos la trayectoria de estos pacientes durante una media de casi 8 años. Por lo tanto, lo que hicimos primero es definir lo que llamamos un periodo libre de brotes, que estaría aquí definido en este gráfico. A partir de aquí, cuando había un brote, definíamos un periodo de 3 meses que no contabilizábamos para este periodo libre de brotes. Para establecer si había progresión de la discapacidad, lo hacíamos a cada momento haciendo un rebaseline del IDSS, esto es lo que se llama el roving IDSS, y luego el empeoramiento se tenía que confirmar durante al menos 6 meses. Sin embargo, esto no es una definición homogénea y de hecho ya este grupo de capos ha definido cuáles son un poco las dificultades que existen en las definiciones de PIRA. Porque si ustedes revisan la literatura verán que existen grandes variaciones en cómo los diferentes grupos hemos definido PIRA. No es lo mismo tratar con un estudio en ensayo clínico, donde tendremos todos los time points y todos los IDSS que están recogidos de manera secuencial, con fechas bien establecidas, o si estamos estudiando PIRA en un estudio observacional como el nuestro, donde vamos a tener visitas en diferentes momentos y en donde el aplicar estas definiciones va a ser complicado. También existen definiciones de PIRA que tienen en cuenta IDSS, algunas que tienen en cuenta IDSS y en algún otro componente. No es lo mismo, como les decía, aquellos estudios que usan un baseline IDSS fijo
o como nosotros que lo vamos redefiniendo a cada time point. También hay estudios que, como nosotros, confirman a los 6 meses, otros lo hacen a los 3, a los 6, algunos tienen confirmación al final del estudio. Como pueden ver, no existe una definición de momento bien consensuada, y ya hay voces que nos advierten de que antes de hablar tanto de PIRA, deberíamos consensuar cuál es la definición que más nos satisface. Y en ese sentido, pues ya hay una propuesta hecha para intentar ver si llegamos a una definición consensuada. También sería importante definir qué entendemos por un PIRA temprano, si sería el PIRA que aparece en los 5 primeros años, o cómo definimos PIRA temprano o PIRA tardío. Y también me parece muy importante este concepto de PIRA activo o PIRA no activo, porque cuando hablamos de PIRA estamos hablando de progresión independiente de brotes, pero todos sabemos que puede haber todavía un componente inflamatorio por detrás, que sería aquellos pacientes que no han tenido brotes, pero sí tienen lesiones nuevas en T2, y esto sería este concepto de PIRA activo. El PIRA no activo serían aquellos pacientes en los que estamos seguros que no tienen brotes ni tampoco lesiones nuevas en T2, y por lo cual serían aquellos que tienen un PIRA más puro. De todas maneras, todas estas definiciones deberíamos llegar a consensos para hablar todos exactamente el mismo idioma. También se están haciendo esfuerzos para ver si se pueden hacer definiciones de PIRA que tengan en cuenta no solo el IDSS. Sabemos que el IDSS es una de las medidas que más usamos, pero existen otras maneras en las cuales a veces nuestros pacientes pueden empeorar, que no forzosamente están bien recogidas en el IDSS. En este sentido, nosotros en nuestra consulta, nuestros pacientes cuando vienen, rellenan una serie de cuestionarios de calidad de vida que miden sus PROMs, y también hacen una serie de medidas que hacen ellos mismos, en las cuales vemos cuál es su capacidad de caminar, también de movilizar las manos, o de hacer un test de cognición como es el Symbol Digit Modality o un test visual. Todo esto son maneras en las que los pacientes lo hacen de manera individual, y hemos intentado, este es un trabajo que presentará la doctora Tur ahora en ECTRIMS, de qué manera podemos ver si podemos implementar otras definiciones de progresión, no usando el IDSS, sino utilizando todas estas otras medidas. Esto lo hemos podido hacer en un subgrupo de estos pacientes de la cohorte de primeros brotes, y no voy a ir en detalle, pero hemos definido progresión con cada una de estas medidas, y si aplicásemos cualquiera de estas medidas para medir progresión, pues la mayoría de nuestros pacientes estarían presentando algún tipo de empeoramiento en alguno de estos test o de estas medidas, lo cual no quiere decir que a lo mejor esto sea progresión real. Hasta qué punto esto es ruido o progresión es algo que todavía no podemos contestar. Finalmente, ¿quiénes serían aquellos pacientes que tienen más riesgo de desarrollar un PIRA? Aquí está claro que PIRA es un concepto que, como decía, emerge cuando tenemos la capacidad de tener a nuestros pacientes sin inflamación, y por lo tanto es un concepto que emerge sobre todo en pacientes tratados con alta eficacia, como en este trabajo, donde miran también el concepto de PIRA en pacientes tratados con natalizumab. Aquí también este trabajo italiano, primero definen NEDA, ¿de acuerdo? En aquellos pacientes que ya sabemos que no tienen inflamación, miran cuáles tienen PIRA y no PIRA. Por lo tanto, también el concepto este de PIRA, que lo vemos sobre todo en pacientes que ya hemos quitado la inflamación,
Y luego hay un concepto muy importante. ¿Dónde veremos PIRA? En aquellos pacientes más mayores, aquellos pacientes que ya no tienen reserva, que no compensan bien, son aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar PIRA y también esto se vio en el estudio este italiano y también en los demás estudios. Aquí la edad al inicio de la enfermedad es el mayor riesgo, diría, de desarrollar PIRA o de desarrollar PIRA temprano y también a medida que la enfermedad se va alargando cuando perdemos capacidad de compensación. Y esto también en el grupo italiano, la edad vuelve a emerger como uno de los factores de riesgo mayores para PIRA y en este grupo también el tener más lesiones medulares también se asoció con un mayor riesgo de desarrollar PIRA. Finalmente, nuestros tratamientos están haciendo algo sobre el PIRA. Esta sería la última pregunta. Hay datos, yo diría, contradictorios. Este es los datos que ya habíamos visto. Los pacientes que presentan PIRA tienen una peor evolución. Aquí nos intentan ver cuál es el efecto del tratamiento y cuando comparan los pacientes placebo o los pacientes tratados, sí que parecería que tanto para unos como para otros el efecto sería claro. Cuando vemos los datos del ensayo clínico de ocrelizumab, también parece que comparando la proporción de pacientes que hacen un PIRA tratado con interferón es mayor que los pacientes que hacen PIRA en ocrelizumab y por lo tanto estaríamos disminuyendo el porcentaje de pacientes que desarrollan un PIRA. En el grupo italiano también encuentran una diferencia en cuanto al riesgo de PIRA en aquellos pacientes tratados comparado con aquellos pacientes no tratados. Y esto sería una manera más indirecta. Estos son no mirando a PIRA clínico, sino mirando a las slowly expanding lesions y mirando a un nuevo grupo de tratamientos, como serían aquí en este caso los BTKs, evobrutinib, parecería que sí tiene un efecto protector sobre estas células. Los datos ya no son tan claros. Aquí cuando vemos el efecto sobre el PIRA, estos serían pacientes tratados activamente con placebo. Si ustedes miran la proporción de verde a nivel de los tratados o del placebo, el efecto aquí es más dudoso, yo diría. También si miramos en ensayos clínicos, por ejemplo, este es un ensayo que conocen bien, ofatumumab versus teriflunomida. Vemos que si miramos progresión de la discapacidad a los 6 meses, sí que el efecto del tratamiento con ofatumumab es superior al efecto del tratamiento con teriflunomida. Sin embargo, estos autores han mirado también a posteriori si el tiempo hasta PIRA es diferente en aquellos pacientes tratados con ofatu versus teri y no encuentran una diferencia significativa. En este otro trabajo, que no me voy a detener, tampoco encuentran una diferencia significativa. Existe también un problema metodológico que me gustaría compartir con ustedes y es que cuando estamos usando tratamientos de alta eficacia, y este sería el símil, aquí tenemos un paciente tratado con alta eficacia, es muy probable que este paciente a lo mejor al inicio podamos ver todavía algún brote, pero luego es muy improbable que veamos brotes y por lo tanto el periodo que tenemos para analizar el PIRA es muy largo. Cuando tenemos un paciente tratado con un fármaco de menor eficacia, en donde vamos a tener más brotes, el periodo en el cual podemos analizar PIRA es menor. Y esto está introduciendo un artefacto que nos hace ver
como si el PIRA fuese más frecuente en aquellos pacientes tratados con alta eficacia, probablemente porque tenemos un periodo mayor de análisis sin brotes. Y estas serían mis conclusiones. RO y PIRA parecen ser los dos mecanismos más importantes por los cuales nuestros pacientes acumulan discapacidad. PIRA está presente desde el inicio. La inflamación y la neurodegeneración están presentes ya incluso en fases presintomáticas. PIRA es un concepto que emerge cuando ya tenemos la inflamación controlada, es decir, cuando tenemos NEDA o cuando tenemos pacientes tratados con alta eficacia. Sabemos que PIRA se asocia con mayor neurodegeneración y con un peor pronóstico a largo plazo. Las Slowly Expanding Lesions o las PRLs o el PET de TSPO parecen ser técnicas muy prometedoras, pero no están exentas de dificultades y de altos costes. El concepto de PIRA tiene disparidades metodológicas y probablemente deberíamos llegar a una definición de consenso. También es importante explorar el concepto de PIRA más allá del IDSS y de consensuar definiciones de lo que consideramos PIRA activo, PIRA verdadero. Y creo que el efecto de los tratamientos, incluso de los de alta eficacia, sobre el fenómeno del PIRA todavía es controvertido. Y sin más, darles de nuevo las gracias por la invitación y estaré encantada de atender a sus preguntas. Profesora Tintoré, muchísimas gracias por esta presentación tan magnífica y por decantar estos conceptos que pueden ser bastante difíciles de comprender y de aplicar en la práctica clínica o de filtrar hacia la práctica clínica, sobre todo cuando estamos utilizando etiquetas relativamente nuevas. Entonces, mil gracias por esta presentación tan magnífica y completa. Tenemos algunas preguntas del auditorio y no me sorprende que algunas son medio filosóficas y hacia el lado de la taxonomía por todo este tema que estamos hablando respecto a etiquetas y clasificación. Entonces hay una pregunta muy interesante, vamos a arrancar con esta. ¿Qué tanto es disecable la inflamación clásica de PIRA en el sentido de los ensayos clínicos? ¿Qué tanto podríamos decir que los ensayos que han mostrado desenlaces favorables de progresión y discapacidad con terapias de alta eficacia no es porque las terapias de alta eficacia tienen algún impacto sobre PIRA? Sí, yo creo que ahí estamos tocando hueso. ¿Hasta qué punto nuestras terapias de alta eficacia lo que están haciendo es eliminar la inflamación aguda? Yo creo que de esto no tenemos ninguna duda. Nuestros pacientes se quedan sin brotes, nuestros pacientes se quedan sin lesiones nuevas en T2 y eso tiene un impacto sobre la discapacidad. ¿Hasta qué punto las terapias de alta eficacia están teniendo un impacto sobre esta lesión crónica que todavía conocemos mal, que todavía identificamos mal y que sería la principal responsable de este fenómeno de PIRA? Creo que no tenemos todavía datos. Tenemos indicios indirectos y mi opinión personal sería que estamos seguro eliminando la inflamación aguda y de alguna manera eso tiene un impacto posterior sobre menor inflamación crónica, porque menos lesiones agudas les damos opciones a volverse crónicas probablemente. Pero una vez tenemos la lesión crónica establecida, ¿cuál es el impacto de las fármacos de alta eficacia? Creo que no lo sabemos. Ojalá la hipótesis esta de que las BTKs
van a tener un impacto más decidido sobre esta inflamación crónica, ojalá se confirme, porque realmente vendrían a aportar un add-on muy relevante. Bueno, muchas gracias. Con esa última parte de la respuesta se adelantó una pregunta que tenía yo personalmente y era un poco qué iba a pasar con todo esto de los BTKIs en relación al impacto que iban a tener sobre PIRA, porque la teoría es que probablemente esa microglía que está en el borde de la lesión no es el problema, sino el problema es a lo que está reaccionando esa microglía que aún no sabemos qué es. Entonces mi pregunta para usted un poco era si con los BTKIs realmente vamos a resolver algo de PIRA o simplemente la vamos a retrasar. Una parte de mí quiere creer que los BTKs van a cambiar esto y bueno, hay datos como el que he enseñado de uno de estos fármacos, como tiene un impacto sobre las slowly expanding lesions, que indicaría que esto es así, ¿no? Otra parte de mí es más escéptica, porque como lo hemos vivido tantas veces, el pensar que los fármacos tienen un efecto dual y que van a poder tener un efecto a nivel más del sistema nervioso central y que eso va a tener un impacto, ya lo hemos oído tantas veces y luego no se ha confirmado, que una parte de mí tiene esa parte de escepticismo. En referencia a lo que tú mencionabas, creo que hasta cierto punto, si conseguimos que las slowly expanding lesions no sigan creciendo, casi que diría que me da igual conocer el motivo por el cual van creciendo. O sea, mientras lo podamos controlar, ¿no? Es un poco como lo de la célula B. Nos hemos encontrado con un efecto brutal de la célula B y todavía no entendemos por qué, ¿no? Desde siempre la esclerosis múltiple era una enfermedad de célula T y un poco por casualidad Steve Hauser y probablemente otros antes, pero decidieron testar un fármaco de célula B y nos hemos encontrado con una eficacia brutal, ¿no? O sea que a veces, pues bueno, no entendemos, pero encontramos. Y yo ojalá estuviésemos ahí, a pesar de no entender exactamente, si realmente encontramos un fármaco que, igual que hacemos con la lesión aguda, pudiese hacer eso con la lesión crónica, creo que eso marcaría un cambio igual de contundente que ha representado el tener un fármaco que realmente, o tener una serie de fármacos que realmente acaban con la inflamación aguda. Perfecto. Muchas gracias, profesora Tintoré. Hay una pregunta muy interesante sobre cuál es la mejor población para ir a buscar PIRA y medirla. Si es esa población donde más la vamos a encontrar, las personas mayores que tienen más tiempo con la enfermedad, o si de repente deberíamos repensar esto e irnos para atrás y buscarlo, por ejemplo, en las fases más tempranas de la enfermedad, como en los pacientes con RIS, teniendo en cuenta la evidencia que hay sobre atrofia en RIS. Y de esa forma, digamos, limpiando un poco la medición, porque estos pacientes no están recibiendo tratamiento, etcétera, etcétera. Pienso que deberíamos ser ambiciosos y buscarla en aquellos pacientes en los cuales no tenemos nada, ¿de acuerdo? Y por lo tanto deberíamos coger aquellos pacientes que tienen neurodegeneración sin inflamación y que tienen un PIRA no activo o un PIRA puro, y ahí es donde deberíamos exigir ver un efecto en esa población donde realmente tenemos tan poco que ofrecer. No le estoy viendo, Saúl, y no sé si hemos perdido la conexión.
No, acá estoy, era Ahora lo un estoy movimiento viendo. de pantallas. Por un Ya estamos, momento me he asustado. Digo, a lo mejor estoy hablando sola. estamos escuchándola. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos dos preguntas más. ¿Estamos bien de tiempo con usted, profesora Tintoré? Sí, por mi parte, ningún problema. Perfecto. Esta pregunta es medio controversial y hace relación a las etiquetas y a la taxonomía. Eh, eh, Aquí nos están resaltando lo que usted presentó sobre en qué poblaciones es más frecuente PIRA. PIRA se ha visto más frecuentemente en pacientes mayores con más lesiones y también en pacientes con mayor duración de la enfermedad. La pregunta es qué tanto de lo que estamos etiquetando como PIRA es simplemente un paciente con esclerosis múltiple secundariamente progresiva que se va quedando sin reserva neuronal. Absolutamente. A ver, PIRA es un fenómeno de neurodegeneración e identifica una neurodegeneración, ¿no? Yo lo que creo que ha aportado PIRA es el concepto este, que me parece fundamental, de que solo progresan los que están en fases secundariamente progresivas. Y eso me parece un mal concepto. Yo sí que abogo por no usar el término secundariamente progresivo, porque eso depende de cuánto tú preguntas, ¿no? O sea, mucho antes de que nuestros pacientes empiecen a arrastrar una pierna cuando hacen 300 metros, mucho antes han dejado de hacer excursiones largas, mucho antes han dejado de correr, mucho antes han dejado de hacer trabajos demanding, mucho antes han dejado de tal. Y todo eso es progresión. Y todo eso no lo estábamos identificando. Entonces, a mí lo que me parece fundamental del concepto de PIRA es que introduce esta idea de que no hace falta esperar a secundariamente progresiva, es que nuestros pacientes progresan desde un inicio. Y ese concepto sí me parece fundamental, pero está claro que los pacientes con formas secundariamente progresivas, pues sí tienen mucho PIRA, eso también. Gracias, profesora Tintoré. Para cerrar, y yo creo que este es un mensaje que quieren escuchar muchos de usted. Anoche estaba en una actividad académica en una ciudad cerca a Bogotá, hablando de terapias de alta eficacia, y uno de los asistentes me hizo una pregunta y le prometí que hoy en nuestro evento le iba a preguntar esto a usted. Y es, ¿qué puedo hacer yo en mi práctica clínica con PIRA? ¿Cómo puedo sospecharla, medirla o actuar para tener algún impacto sobre el paciente? Bueno, yo pienso que no hay, o sea, lo primero, diagnosticar rápido. Lo segundo, tratar rápido, tratar pronto, tratar con alta eficacia si es posible, quitar toda la inflamación, porque parte de la neurodegeneración depende de la inflamación y todo eso lo podemos hacer desde ya. Luego, mirar los factores pronósticos, ¿no? O sea, hay factores pronósticos o hay elementos que nos están diciendo, ojo, este paciente tiene mucha inflamación, como es pacientes que tienen pues más brotes, más lesiones, más gadolinio, más neurofilamentos, etcétera. Todo esto son factores de riesgo para inflamación. Y luego hay factores de riesgo para neurodegeneración, factores de riesgo probablemente para PIRA, ¿no? Que es también otro tipo de riesgo y que también nos debe hacer actuar rápido, ¿no? Hay personas que porque son mayores, porque tienen más lesiones en la médula, porque tienen probablemente más lesiones infratentoriales, probablemente porque tienen más comorbilidades, son todo personas que van a tener menos reserva, ¿no? Y todo esto son factores de riesgo, probablemente de PIRA, probablemente de neurodegeneración, y son las personas que también nos han de hacer actuar rápido. ¿Actuar rápido cómo? Pues quitando
también en ellas toda la inflamación que seamos capaces y no olvidando todos estos otros mensajes que actúan sobre la neurodegeneración, ¿no? No fumemos, hagamos ejercicio físico, controlemos las comorbilidades, intentemos hacer una dieta saludable, etcétera, etcétera. Todos estos otros fenómenos que también tienen que ver con la reserva, que también tienen que ver con la neurodegeneración, que nos dan esa visión un poco más holística. Todo eso esperando a ver si nos llega un fármaco o una familia de fármacos o algún approach que realmente impacte sobre esa neurodegeneración. Creo que de todas maneras, hasta que no entendamos mejor el proceso de aging, no vamos a tener una buena solución sobre la neurodegeneración, porque el proceso de aging y de neurodegeneración están muy imbrincados y todavía nos falta entender mejor qué quiere decir envejecer. Muchas gracias. Profesora Tintoré, magnífica charla. Mil gracias por acompañarnos, por enseñarnos y por inspirarnos. Esperamos seguir contando con usted en estos eventos de educación continuada y estamos muy agradecidos con su participación. Muchísimas gracias, Saúl. La verdad que un honor, un placer. Espero saludarles en Milán la semana que viene. Me encantará verles. Una vez más, un saludo a todos mis amigos allá. Me siento parte de la familia colombiana y un abrazo muy grande y gracias por la confianza. Muchas gracias. Nos vemos en ECTRIMS. Nos vemos.